Hola, querido auditorio de la Náusea TV. Nos encontramos en una nueva presentación en este canal. El día de hoy cuento con la presencia, el apoyo del compañero Israel Pérez. Hola, Israel. Eh, el día de hoy vamos a trabajar un poco esta cuestión, uno de los casos más importantes en términos geopolíticos en la zona de Medio Oriente. El fin de semana pasado estuvo marcado por el conflicto armado entre Hamas e Israel. Es todo esto enmarcado en la zona del conflicto por el crecimiento de las colonias israelíes en territorio palestino. La llamada Operación Tormenta de Al-Aqsa inició la madrugada del sábado con los disparos de cohetes de Hamas hacia Tel Aviv, Beersheba y otros lugares ocupados al sur de Israel. A esto le siguió la incursión de cerca de 1.000 militantes de Hamas. Las bajas llegaron a números considerables desde el cese a la guerra de Yom Kippur, obviamente descontando las miles de bajas que las incursiones israelíes han dejado en años de invasión en tierras palestinas. En esta incursión de los militantes de Hamas, además tomaron algunos prisioneros que buscan intercambiar por prisioneros palestinos y también como un intento de impedir más bombardeos en la franja que han sido ya moneda de cambio constante en este conflicto, ¿no? Hasta el martes se han extendido estos choques entre las fuerzas de Israel con Hamas y el grupo de Yihad Islámica Palestina, mientras que en Gaza se enfrentan al corte de los servicios básicos y un asedio que amenaza con dejarlos sin comida prontamente, ¿no? Estos hechos surgen además en un momento de protestas en Israel contra las reformas judiciales aprobadas por el gobierno y también contra el eterno demócrata Benjamín Netanyahu, que ha impulsado, digamos, todo este tipo de políticas también, ¿no? El momento actual, aún con el cese de la operación de Hamas, augura el aumento en la tensión con las amenazas del gobierno israelí de invadir la franja de Gaza y, en palabras de Netanyahu, convertirla en una isla desierta. Este contexto es bastante negativo y no podemos solamente entenderlo a partir de los ataques de Hamas, sino que tiene un contexto histórico mucho más profundo. Israel, ¿qué nos podrías comentar un poco sobre este pasado, digamos, esta historia? Pues bueno, primero que nada, otra vez gracias por invitarme acá al espacio del Náusea TV. Y pues justamente lo que se está viviendo al día de hoy en Palestina, en territorio ocupado, eh, hay como varias vertientes históricas y que, bueno, no, la historia es una, pero hay varias formas en las que se está interpretando. Hay alguna gente que lo está remitiendo a los tiempos bíblicos, eh, no pocos, en realidad hay una corriente fuerte incluso de este evangelismo raro que ha inundado América Latina vía el financiamiento de la CIA desde hace varios años, décadas, que ahora están manifestándose a favor del Estado de Israel, ¿no? Y justificando cualquier tipo de violencia, diciendo, bueno, es el pueblo elegido por Dios y háganle como quieran, y siempre ha habido conflictos y eso solo se va a resolver con la salvaguarda del pueblo judío, ¿no? Como elegido en ese aspecto del el sionismo, pues, visto en diferentes vertientes. Al mismo tiempo, evidentemente nos tenemos que, en lo material, nos tenemos que referir a lo que sucede después de la Segunda Guerra Mundial, con todo este proceso de divisiones del mundo, debido a pues, cómo quedó fraccionado en dos campos, ¿no? Fundamentalmente, que ahí también sería todo un debate de que incluso algunas fuerzas de izquierda, incluso el propio Stalin en su momento, apoyaban la constitución de un Estado en esa zona, pero más ligado a la necesidad de un Estado, lo que ahora entenderíamos como una especie de Estado plurinacional, ¿no? Lo que en realidad fue la Unión Soviética, pues, ¿no? Un montón de etnias y grupos dirigidos por una vanguardia socialista, comunista, ¿no? No sucede, vemos, se enfatiza el poderío imperialista, se fortalece la parte más ligada a Occidente, al capitalismo, de parte de los propios, en el propio pueblo judío, bueno, en el propio pueblo, pues que sí, de los judíos que regresaron en la diáspora y que pues le ganaron la postura a la parte más avanzada, democrática, progresista y socialista, ¿no? Entonces, digamos, de ahí ya podemos hablar de mucho.
Enfocándonos en lo que está sucediendo ahorita, pues también tenemos que hablar de las diferentes facciones que están peleando en la Franja de Gaza, ¿no? Porque hay un hecho muy interesante, incluso alguna gente me ha estado preguntando y lo que se ve es el papel de Hamas, ¿no? Eso, ¿quiénes son? ¿Ellos de dónde salen? ¿No? ¿Son terroristas? ¿No son terroristas? ¿No? ¿Cómo es posible que hayan desarrollado una estrategia y una táctica militar de tal envergadura como la que se vio en la operación inundación de Aqsa? Entonces, ¿de dónde salen esos grupos? ¿No? Como que hay un imaginario que sobre todo a una buena parte de la izquierda le agrada del palestino víctima, del palestino y de los pueblos en general, esta victimización, infantilización de los procesos, donde pues la gente que está sufriendo, efectivamente está sufriendo, pues, y no puede hacer más nada que dejarse morir, ¿no? O tener ciertos atisbos de resistencia heroica, pero que no van a alcanzar niveles como los que pudimos observar en estos procesos, ¿no? Entonces, me gustaría como plantear un poquito ese contexto histórico. Viene el establecimiento del Estado de Israel, Estado ilegítimo de Israel, al momento empieza la expulsión de palestinos, que esto ya venía desde antes, ¿no? O sea, ha sido diferentes procesos, que curiosamente, si nos vamos a principios del siglo XX, después de la Revolución de 1905, muchos judíos, incluso judíos comunistas, se van en esta diáspora y en esta expulsión de comunistas que hay después de la Revolución de 1905 en Rusia, que pues se pierde. Muchos llegan a esta zona histórica para ellos y forman los kibbutz, ¿no? Entonces hay como una cosa ahí rara de los kibbutz, que sí, hay una cierta experiencia que viene históricamente del pueblo judío, pero también una cierta experiencia moderna de los soviets, pues, ¿no? O sea, de una inspiración netamente socialista, trabajo colectivo, etcétera, ¿no? Eh, entonces van avanzando en ese proceso, ¿no? Entonces empieza a ver cómo está, bueno, vamos a trabajar en colectivo y demás, pero también llega otra parte de judíos que empiezan netamente a expulsar población palestina, judíos evidentemente representantes de la pequeña burguesía o de la burguesía, y que pues corren a los pueblos, ¿no? Y ahí lo que es interesante es que no se encuentran con un pueblo nómada o seminómada como los colonialistas europeos en su momento, ¿no? Se encuentran con un pueblo establecido y desarrollado, ¿no? Al mismo nivel que ellos, pues, ¿no? Entonces el nivel de confrontación es muy otro. Pasa el tiempo, evidentemente, todas las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y demás, y se establece el Estado de Israel y empiezan las facciones en pugna a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Hay gran parte del movimiento palestino, socialista, comunista, se empieza a despegar incluso de la dirección del Partido Comunista que existía en esa zona, un Partido Comunista que como muchos en el siglo XX se ve rebasado por la propia masa, por la propia historia, por las propias necesidades históricas, y dicen, bueno, pues ya no nos funciona esa lógica que están estableciendo esos partidos, no nos está funcionando para nuestras estrategias de liberación, y se empiezan a conformar los diferentes grupos, ¿no? Entonces tenemos la conformación del Frente Popular para la Liberación Palestina en el 67, antes de ello la conformación del Movimiento Nacional para la Liberación Palestina, Al-Fatah, en el 58, Al-Fatah un poquito más abierto, amplio en este aspecto, aunque sí dirigido por una vanguardia ligada al socialismo, porque también eso es importante, o sea, todo el mundo se liberó en los 70, 60, estaba ligado al socialismo, ¿no? O sea, estaba ligado a los procesos, el anticolonialismo que ahora ha sido deformado en decolonialidad, que es como una idea muy rara, de ensayos y no sé qué, ¿no? Y filosofía en abstracto, pues ese anticolonialismo en el siglo XX fue impulsado por el comunismo, ¿no? O sea, eso también es súper importante de mencionar. Y como al momento en el que se va perdiendo la brújula, aparecen otras fuerzas en el espectro político que están tomando esas banderas, ¿no? O sea, eso es importante. Entonces nace el movimiento Al-Fatah en los 50, 57, 58, más ligado al socialismo, pero más amplio, nacionalismo palestino. Se empieza a construir una conciencia panarábica, eso es súper importante, el panarabismo que sigue hasta la fecha en muchos países de la región, ¿no?
esta necesidad de una integración cultural, política, más allá de los intereses como de otras regiones y del capital extranjero, en capital monopolista transnacional. Entonces tenemos esta conformación, ¿no? Nace el FPLP en el 67 como una fuerza todavía más a la izquierda, una fuerza que sí se estaba aventando pues las grandes acciones político-militares, ¿no? Estas espectaculares tomas de aviones y Septiembre Negro, todo este rollo, que fueron diferentes agrupaciones políticas que actúan, pero bajo la vanguardia de clase, ¿no? De clase proletaria, y que también eran los tiempos, pues, ¿no? O sea, como que ahora lo vemos como algo súper inhumano, y a lo mejor podemos decir que se cometieron errores y tal vez se perdieron vidas, que nunca está bien, pues, vidas inocentes, evidentemente, pero también era una estrategia frente y una respuesta frente a la brutalidad del Estado legítimo de Israel, ¿no? Entonces, posteriormente se divide el FPLP, nace el Frente Democrático para la Liberación Palestina, FDLP actualmente, y digamos ese también ligado al socialismo. Un poquito se empiezan ahí como a dividir las estrategias. A nivel internacional hay una división Rusia, bueno, Unión Soviética China, entonces el FDLP más ligado a China, el FPLP más ligado a la Unión Soviética, ¿no? Entonces ese es como un poquito lo que hay detrás, al mismo tiempo la acción estratégica, ¿no? Como tal vez tirándole un poquito más hacia lo democrático en ese sentido, ¿no? Aunque Claro. siempre ligado a la lucha armada, ¿no? Eso también es importante, ¿no? En esa región, hasta los más demócratas, en el sentido socialdemócratas, están armados, ¿no? O sea, también es algo muy complejo de entender para nosotros, ¿no? Y ya, entonces, en este momento de la historia, 70 todo estaba bajo la vanguardia de clase, ¿no? Que sí, que no, nos peleamos entre nosotros. Sí, exacto. Y ojo, que te interrumpo ahí. Creo que un punto importante en lo que señalas justo con la cuestión histórica es el papel, digamos, de la lucha como mecanismo de resistencia ante un problema que es central. A ver, Israel se le denomina como Estado ilegítimo para algunos de nosotros, dado que si bien todos los estados son artificiales, son creaciones, pues no vienen de un trasfondo natural, el crear un estado ya bien entrado el siglo XX en una zona que ya tenía una población, un estado, una sociedad desarrollada, como lo es esta zona de Medio Oriente, y sobre todo una zona estratégica para el transporte de mercancías, para el transporte de gas, de petróleo, etcétera, es abiertamente un ejercicio de control político, en este caso por parte de Estados Unidos y del el bloque occidental, ¿no? En este sentido, esto es más allá, digamos, de lo condenable que pueden ser tal vez algunos actos, así como son también los mismos que Israel ha desarrollado durante años contra esta población. Lo cierto es que tiene un trasfondo histórico y una razón de ser, ¿no? Entonces, en este sentido, Israel, y justo para entrar, se ha acusado mucho, digamos, a Hamas, ¿no? Se ha buscado justificar lo que Israel está a punto de hacer ahorita, lo que ya está haciendo y lo que está a punto de hacer, que sería una incursión militar directamente en la franja de Gaza y sobre todo en torno al discurso de Netanyahu, que sin ningún atisbo de, no sé, de humanidad, dice que lo que van a hacer, van a marcar por generaciones a la población de Gaza, abiertamente. Entonces, y todo esto lo están tratando de justificar con lo que hizo Hamas. ¿Por qué se da esta retórica? ¿Qué pasa con Hamas y cómo ocupan, digamos, esta lucha contra el terrorismo para justificar la represión a la población civil? Sí, y ahí antes de que se me vaya la idea, ya lo que mencionas muy importante de este establecimiento del Estado legítimo de Israel, es que es curioso, ¿no? O sea, ¿por qué a otros estados no se les da el reconocimiento, ¿no? ¿Por qué no se responde a la necesidad del pueblo kurdo de tener un Estado plurinacional kurdo, ¿no? Ahí sí, que valió queso y chinguense todos, ¿no? ¿Por qué no se le da ese reconocimiento o no se le dio en su momento el reconocimiento a la región del Donbass, ¿no? Cuando dijeron, esto es la República Popular de Lugansk y Donetsk, el mundo le valió queso. Y curiosamente,
pues el único que dice sí a todo es Corea del Norte, ¿no? Entonces, ellos sí reconocen todos los estados, porque para ellos la autodeterminación de los pueblos es el primero de los derechos humanos, ¿no? Y eso es una necesidad. Entonces, efectivamente, ¿no? A lo que voy es, se pierde esta vanguardia de clase un poquito, viene sobre todo el recrudecimiento de la violencia en los años 80, que, dato curioso, una de las fuentes de riqueza del hombre más rico de nuestro país, que es Carlos Slim, fue la venta de armas en el Líbano, ¿no? Durante la guerra del Líbano, ¿no? El hermano de Carlos Slim fue la mano derecha de ese Nazararo, era el ejecutor material de muchos combatientes y sindicalistas y demás en México durante la Guerra Sucia. El hermano Carlos Slim, gracias a eso se hacen ricos, no a lo que dice el Peje, de que desde siempre le echaron ganas, pues sí, seguro le echaba ganas a la violencia, y ahí es cuando incluso nuestras historias se juntan, ¿no? Dato curioso. Entonces, es importante mencionar, el propio Estado de Israel, y lo han mencionado abiertamente, financia al movimiento islámico para la creación de Hamas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que buscaban era quitarle base social y política al FPDP, a la vanguardia marxista. Entonces ellos vieron incluso mejor agudizar las contradicciones entre la parte secular y la parte religiosa, a que se juntaran para pegarle al pueblo, al Estado legítimo de Israel, ¿no? Y eso es real, eso es abierto y es conocido. Así sucedió, ¿no? También una parte de la izquierda como que se agarra de esa historia para decir, pues con razón todo está orquestado por los propios israelíes, el pueblo palestino no puede hacer algo tan malo, ¿no? Entonces, en los 90 se pierde la brújula ideológica en la mayoría del mundo con la caída primero del muro de Berlín o de la Unión Soviética, la desgregación, se pierde la brújula ideológica, hay un reflujo en el movimiento comunista internacional, y eso también le pega al FPLP y se ve actualmente, ¿no? A la fecha, y para quien pregunte cuál es la legitimidad que tiene Hamas, pues tiene dentro de la autoridad palestina, dentro del Consejo Legislativo Palestino, tiene 74 de 132 escaños. Es la fuerza mayoritaria dentro de la autoridad legítima palestina, ¿no? Entonces, podemos decir muchas cosas, pero ellos han ganado elecciones desde 2006 más o menos, de manera legal, legítima y con el apoyo de las masas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, la vanguardia se pierde de una vanguardia de clase, pero las otras fuerzas, pues tampoco es que desaparezcan. Y eso es lo importante de lo que está sucediendo ahora. Se habla mucho de Hamas, se habla un poco menos, aunque también se menciona yihad islámica, pero también están participando el FPLP y el FDLP. Las fuerzas progresistas, las fuerzas socialistas también están en esta operación, incluso una semana antes de la operación Inundación Al-Aqsa. Entrevistaron al dirigente del FPLP acerca del aniversario de la segunda intifada, era como un poco el contexto de la entrevista, y él dice, no, pues dentro de lo que menciona es, bueno, y las fuerzas revolucionarias palestinas de los diferentes espectro político, nos estamos reorganizando y estamos viendo si realizamos acciones conjuntas, ¿no? Eso está hasta en español, ¿no? O sea, ahí está dicho, pocos días antes de la acción, y eso, y el hecho ahí está, ¿no? Entonces, que seguramente también la entrevista fue pues para anunciar lo que estaba por suceder. Pero es importante como estar en este parangón, porque Hamas se ha convertido en el hombre de paja, ¿no? ¿Qué es el hombre de paja? Esta construcción falaz que se realiza de un argumento donde se estereotipa todo lo malo y se le pega ese argumento, ¿no? Entonces, es el clásico, no sé, ahora es que se ha puesto muy en boga criticar el feminismo, pues es la caricatura de la compañera feminista masculinizada y que es tonta y que habla y que no sabe ni hablar, etcétera, ¿no? Y que así es como el ejemplo de lo que está mal, ¿no? Alguien piensa en los niños. Entonces, ahora dicen que alguien piensa en los palestinos, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente Hamas es un grupo islámico y también hay mucha islamofobia, ¿no? Es un grupo, pero es un grupo fundamentalista, sí, lo dicen, y es un grupo que busca como objetivo central un Estado teocrático, como lo que existe en Israel actualmente, que es un Estado teocrático, así lo dice en su constitución. O sea, no me lo invento, no es algo loco, no es un hombre de paja, eso sí viene en su constitución de Israel.
lo que busca el Hamas es esto. Sin embargo, al mismo tiempo, el propio desarrollo de la historia ha generado que empiece a defender ciertas causas y quitarle ciertas banderas al socialismo, a las causas de los partidos históricos de marxistas en la zona, y también le empieza a abanderar las necesidades inmediatas de las masas palestinas, ¿no? Si no, no ganaría, pues, ¿no? O sea, no estaría siendo la vanguardia, ¿no? Y todo esto, y está arrastrando a los demás. Entonces, si lo hacemos en una como comparación, es como la Revolución Mexicana. O sea, tenemos a un Francisco I. Madero democrático y anticomunista por el hecho de ser una visión democrático burguesa, que arrastró a las masas, pero en esas masas también estaban los magonistas que dijeron, sabemos que él es malo, ¿no? Sabemos que nos va a traicionar, pero si dejamos pasar el momento, pues a lo mejor no hay otro, ¿no? Entonces vamos a ver qué hacemos. El propio Lenin lo dice en las cartas desde lejos, ¿no? Cuando habla acerca de la revolución de abril, dice, pues sí, es liderada por los socialrevolucionarios y sabemos que no son lo que queremos, pero si no estamos dirigiendo a las masas, ¿dónde estamos, no? Entonces, eso es lo que tendríamos un poquito que estarnos preguntando desde el movimiento comunista. Evidentemente estamos en otro lado del mundo y podemos decir muchas cosas y allá harán lo que mejor les convenga, pero ese análisis debe de estar ahí, ¿no? Y no empezar a construirnos también estas ideas y este hombre de paja que está hablando mucho la socialdemocracia de, es que como Hamas si ellos sí son terroristas y son malos, están provocando la violencia, ¿no? Nada justifica lo que hace el Estado de Israel, pero la acción militar va a tener consecuencias. Evidentemente tiene consecuencias, ¿no? Pero también es olvidar que en la franja de Gaza mueres por jugar fútbol, por ser un niño de 12 años con otros niños de 12 años jugando fútbol. La franja de Gaza no necesita la justificación de nada para ser asesinado, para ser masacrado. Durante la pandemia destruían hospitales y escuelas que estaban sirviendo de refugio a la gente enferma del pueblo palestino. O sea, es un contexto donde la gente va a decir, prefiero morir a dejar mi tierra, ¿no? Entonces, es un universo muy distinto de acción. Claro. Eh, que si no lo vemos así, pues se vuelve eso mismo de justificar y decir solamente la vía pacífica, que quién sabe cuál sea esa, es la que va a lograr transformaciones. Y en la Franja de Gaza es muy importante mencionarlo, que eso no existe, no hay paz, no es que empezara todo el problema hace una semana, esto viene arrastrándose desde hace más de 50 años y la violencia, efectivamente Netanyahu es un fascista, pues, ¿no? Y están cometiendo crímenes de guerra, están utilizando bombas de fósforo, bombas de racimo, están masacrando niños, están destruyendo hospitales bajo la justificación de lo que sea. Entonces, eso es lo que, y la socialdemocracia y otras fuerzas políticas están utilizando el hombre de Hamas para decir, es su culpa. Y como es su culpa, pues no podemos condenar totalmente, ni mucho menos exigir una solución distinta al conflicto, porque a lo más que llegan es a la solución de los dos estados, que gran parte de la población palestina no está a favor de la solución de los dos estados, porque dicen, entonces pues eso ni había, ¿no? Entonces, ya chingome yo y ellos ganan. O sea, la solución de los dos estados para mucha gente es una derrota. Y muchos Claro. por eso, ya se intentó, o sea, el asunto es que ya se intentó y los israelitas no lo permitieron. Entonces dicen, otra vez esa quieren darme esa solución, pues por algo están proponiendo otro tipo de soluciones, ¿no? Exacto. Sí, 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 te interrumpo. Y justamente creo que eso es el meollo del asunto. Recordemos que todo esto empieza en el 48 y la idea principal era eso, los dos estados, y nunca se construyó el estado palestino. Después viene la guerra de Yom Kippur, que es la última, ¿no? La del 73, que siempre dicen, bueno, pero le empezaron los egipcios y, libaneses. No, sí, bueno, ellos querían recuperar el territorio que les había quitado Israel ya antes en la guerra de los 6 días. Entonces, todo esto no se trata de justificar, digamos, las acciones de Israel, no es darles una falsa bandera. A veces también se ha hablado de eso, justamente porque los servicios de inteligencia israelíes no fueron capaces, al parecer, de saber que venía la operación o dejarla para tener una excusa. Es que Israel no ha necesitado una excusa para masacrar a la población palestina y menos aún, digamos, con todas estas acusaciones de hoy en día. Israel, para ir terminando un poco, para cerrar la idea, ¿qué es el entorno que se viene? Estamos hablando de que Israel está amenazando con invadir. Líbano también es acusado por parte de Israel. Recordemos que ahí están también las milicias de Hezbollah.
y que también han entrado, digamos, en operación. Israel ya informó hoy que hay un despliegue de 300.000 reservistas en la frontera y Netanyahu está amenazando con iniciar la incursión. Ahora, el entorno se muestra muy preocupante para una población marcada por la guerra y la pobreza. Cerca de 2 millones de personas viven en ese territorio, un territorio de 41 kilómetros de largo y entre 6 y 12 de ancho. También es una franja no tan pequeña como para una incursión militar por tierra. Y también, bueno, la información está también que Irán puede entrar en todo caso en acción. Estados Unidos también por eso se lo está llevando un poco con mesura, a pesar de que ya mandó aviones, barcos y todo. ¿Qué podemos esperar en el entorno inmediato de Israel, más o menos? Obviamente esto no se acaba de desarrollar, pero ¿cómo ves, digamos, la fotografía? Pues que justamente el panorama internacional está súper complicado. ¿Por qué? ¿No? Porque también a veces uno piensa que los agrupamientos entre en la geopolítica son estáticos. Y en realidad no, o sea, cada uno de los conflictos debe ser analizado en ese mismo conflicto. No es lo mismo que lo que está pasando en Ucrania y las fuerzas que están en pugna ahí, que lo que está empezando a mover en Medio Oriente. ¿Por qué? Por ejemplo, Rusia ya dijo, vamos a calmarnos, ¿no? Porque Rusia tiene una alianza, a lo mejor no es la mejor alianza, pero es una alianza con Israel. O sea, dice, sí, libertad al pueblo palestino, solución de dos estados, pero nosotros seguimos negociando con los israelitas, ¿no? Y Netanyahu no tanto, pero el anterior presidente, un poquito más abierto, siempre se me olvida ese señor, que estuvo ahí, que también masacró niños, pero éramos abiertos, pues sí, él sí fue a saludar a Putin, ¿no? O sea, en Rusia, pues, ¿no? Entonces, el Irán dijo, nosotros, ya abiertamente, Irán dijo, nosotros sí apoyamos desde la cuestión, desde antes el operativo, o sea, nosotros sí estuvimos involucrados y háganle como quieran, ¿no? Abiertamente Irán dijo eso, Líbano, efectivamente con Hezbollah, tiene toda esta parte que ya, pues va a empezar el conflicto, seguramente ya está, pues. ¿Por qué? Porque ya están rodeados, pues, en la frontera. Eh, pero, y ahí lo que veo, o sea, el potencial nuclear de Irán existe, ¿no? O sea, desaparece el Estado legítimo de Israel, así, ¿no? Desaparece. Tampoco es el interés de los iraníes, porque desaparecería todo, o sea, desaparecería todo lo que existe en esa zona, ¿no? Entonces, se antoja como lo que se está viviendo actualmente, que sigue siendo, que es una nueva guerra fría, donde desafortunadamente no hay un lado comunista, aunque sí hay comunistas que no hay que dejarlo de lado, pero no son la vanguardia, no somos la vanguardia a nivel internacional en casi ningún lado. Este, eh, pero el panorama, pues va a ser, pienso yo, pero también la realidad es muy cabrona y creo que nadie esperaba una incursión militar de estas características a principios de octubre por parte del pueblo palestino. Eh, pues el conflicto no tendría mucho sentido que escale, más allá de la destrucción masiva de la Franja de Gaza, ¿no? Que es una cosa muy jodida, porque al final de cuentas, la presión internacional es importante, pero la presión militar, que lo real es que nadie quiere Israel en la zona, ¿no? Entonces, empezar a pelear varias guerras está complicado. Francia, una semana antes, fue ya totalmente expulsado de Níger, oficialmente, ¿no? O sea, ya salieron van a salir a todos militares, seguro se quedarán algunos más de manera ilegal, clandestina, pero bueno, oficialmente ya no están ahí, ¿no? Entonces, pues ahora sí que cada quien está peleando su guerrita, y cuando la historia nos enseña que pelear en varios frentes, pues nunca va bien para el que pelea en varios frentes, ¿no? Entonces, ¿es un buen momento histórico para los pueblos? Tal vez sí, porque justamente está tanto que se ha peleado este concepto de lo multipolar, parece que así se está dando, entendiendo que lo multipolar en el capitalismo también es subordinarte a alguna de las otras potencias que no sean los Estados Unidos, pero que te da una alternativa al menos de liberarte de cierto aspecto del yugo, y que al parecer lo que está haciendo el pueblo palestino en este momento, ¿no? Dice, pues mira, yo lo pensaría así, ¿no? De que me gobiernan esos que me están masacrando, que pues sí, estos que pues yo sé que son reaccionarios y que algún día me van a traicionar, pues ya lo sé, ¿no? Pero pues vamos a ver qué pasa, ¿no?
O sea, es un poco el hastío, ¿no? Pues, de que las cosas cambien hacia algún lado, en Claro. ese aspecto. Entonces, pues el panorama, así, o sea, las tensiones están, seguramente, creo también que es el gran momento de Rusia para ser ese árbitro internacional que busca ser, y que eso le puede dar muchísimos puntos en ese aspecto, ¿no? O sea, Rusia y China haciendo lo que han querido y quitarle el lugar del árbitro internacional a los Estados Unidos. Estados Unidos muy en su lógica salvaje de vamos a mandar armas, guerra y destruirlo todo, quedando mal ante la comunidad internacional, aunque eso también siempre les ha valido queso, pero justamente mostrando mesura a estas dos potencias, ¿no? Entonces eso también es interesante y es un buen espacio de acción geopolítica y donde, pues la verdad, pues, el PG no lo hizo tan mal, ¿no? Al no caer ante el chantaje de la embajadora de Israel, también saliéndose por la tangente socialdemócrata de queremos la paz y pues háganle cada quien como quiera, sin condenar tampoco de manera abierta el genocidio por parte de los israelitas, bueno, del Estado de Israel, y, pero así nos mantenemos, ¿no? Entonces, Claro. a nivel internacional se mueven muchas cosas. Eh, si la Así guerra es. se desarrolla de una manera más amplia, pues sí tenemos una gran posibilidad de otra guerra como la guerra del Líbano, que no acabó bien para nadie, salvo para Carlos Slim, y que pues ahí ya vemos que para cerrar esto, dato curioso, ante la fluctuación de la bolsa, 11 la mayoría de la industria armamentística creció en 11 puntos, ¿no? El día de hoy. Ok. Entonces, ¿alguien está ganando? Sí, y que a lo Y no son Miquel los pueblos. y ajá, entonces, y eso les vale que eso quien gane, ¿no? Eso les van a vender armas a todos, ¿no? Entonces, Claro. pues ahí está. Exacto, sí, no, bueno, y obviamente más allá de estas fórmulas pacifistas que tampoco compartimos, ¿no? Lo cierto es eso, ¿no? Una guerra no creo que beneficiaría a nadie, o sea, la incursión de Israel traería efectos muy, muy graves sobre el mundo árabe y generaría, pues sí, muchísimos problemas, ¿no? Esperemos que sí se puedan generar los arbitrajes y que no acaben en el status quo que estaba antes tampoco. La cosa no es seguir asfixiando a Gaza y matándolos lentamente, sino encontrar soluciones que les permitan también coexistir, porque lo querramos o no, Israel está ahí para quedarse y no se va a ir a ningún lado del Estado, ¿no? Bueno, Israel, muchas gracias a nuestro auditorio, muchas gracias por vernos nuevamente. Recuerden darle like al video, compartirlo, suscribirse y también recomendarnos cualquier tema que gusten que trabajemos en este espacio. Hasta la próxima. Nos vemos.